Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de SEOMAT Podcast. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la posmodernidad. Es, digamos, la secuencia natural de las ideologías, porque, hemos hablado primero de las ideologías en general, luego hemos hablado del liberalismo, pasado por el socialismo, y ahora vamos a hablar nacionalismo también me estaba olvidando. Libertad, igualdad, fraternidad ha sido la etapa, digamos, donde hemos recorrido ese famoso lema de la Revolución Francesa. Hoy vamos a hablar de lo que viene, ¿no? Lo que viene después de esas etapas, de esas ideologías, esas ideologías pertenecen a la modernidad, entonces ahora vamos a hablar de la posmodernidad. ¿Cómo están? Siempre un gusto hablar con ustedes. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Denis. Muy buenas noches, Reyles. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, yo con todos los ánimos de hablar de esta cuestión, que al final es un fenómeno a nivel filosófico, a nivel jurídico, a nivel de politicológico y a todos los niveles, porque la posmodernidad es una cuestión digamos, ya omnipresente y digamos que ahorita digamos que eh, el reto es si se quiere profundizar aún más en eso o dar una propuesta totalmente contraria, ¿no? Por ahí versa la lucha política de este siglo, de lo que queda de este siglo, ¿no? Eso por ahí yo diría mis primeros esbozos. Así que muy agradecido de estar acá otra vez. Excelente, como bien señalas, es un tema de actualidad, de mucha actualidad. Hola Reyles, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos. Muy contento de estar nuevamente con ustedes aquí para tratar un tema muy interesante de mucha actualidad, como es la posmodernidad. Yo estaría aquí atento al comentario siempre acertado de mi amigo Martín Bernabé. Excelente, bueno, comencemos entonces. Partiendo siempre, como en todos los podcasts del método eh, escolástico, vamos a hablar de la definición del concepto de posmodernidad. Eh, Martín, ¿cómo definirías posmodernidad? Yo soy de la idea de que la posmodernidad, primero hay que definirlo y luego naturalmente voy a dar un contexto. La posmodernidad es básicamente como un programa, un programa, vamos a decir, especulativo, ideológico, naturalmente, que más que todo es un anti, ¿no? Es lo único que une a este programa es ideológico es el data difference, ¿no? Lo que la Jacques Derrida denominaba el data difference. La diferencia con respecto a qué? A lo masculino, a lo blanco, a lo heterosexual, e incluso a las clases altas, ¿no? Digamos, clases privilegiadas, entre comillas. Eh, Se utiliza también se ataca también a lo europeo, incluso a lo cristiano, y naturalmente se ataca a lo heterosexual, ¿no? Es un programa en el cual un programa es ideológico, que dentro de sí tiene sus internas, no es, digamos, muchos, digamos, difusores fallan al decir que la posmodernidad es algo como un movimiento sólido, un bloque sólido, no, entre ellos tienen, como dicen los argentinos, sus internas, ¿no? Uno está más a favor de una cosa y otros de otra, y por ahí sí, por ahí unas disputas intelectuales variopintas, por decirlo menos. Pero en sí es un programa ideológico en el cual se basan en la diferencia contra lo blanco, contra lo heterosexual, contra las clases privilegiadas, entre comillas, contra el hombre, contra lo europeo y contra lo cristiano, ¿no? Y esto es, estos ítems que acabo de dar, lo saco de Sokal y Bergman de su libro de 1999. Excelente. Entonces vemos que la formulación o el origen de esta ideología es un contra algo, ¿no? O sea, es, digamos, desde algún punto de vista lingüístico, es una formulación negativa, o sea, es anti o no
algo, ¿no? Eh, Haciendo la comparación con liberalismo, por ejemplo, que es pro libertad, ¿no? O por ejemplo, bueno, obviamente con todos los matices, como ya lo hemos conversado en su momento, o el socialismo, ¿no? Pro comunidad, pro sociedad, también con sus matices, ¿no? En este caso estamos hablando de un anti algo, ¿no? Por la definición que nos acabas de comentar. Entonces creo que algo lógico es ver de qué se compone la palabra, ¿no? Posmodernidad. De hecho, esa palabra es una palabra compuesta, ¿no? No, de hecho, se señala como post, o sea, después de la modernidad, ¿no? Podríamos decir hasta que no tiene una identidad propia, ¿no? Como lo puede tener el liberalismo, que se ancla en la libertad como principio, digamos, ¿no? En cambio acá posmodernidad depende, o sea, es una palabra que está en función de la modernidad, ¿no? Entonces creo yo que, o bueno, posterior a la modernidad. Entonces creo yo que para profundizar en esta palabra, en este término y en este concepto, podríamos definir la modernidad, ¿no? En ese sentido, Martín, ¿cómo definirías la modernidad? Claro, yo definiría la modernidad como una separación de la ética. En esto yo me adscribo digamos, al pensamiento del historiador y filósofo argentino Jonathan Ramos, de que es básicamente una separación de la ética de todas las esferas de la vida, ¿no? Eh, eh, de, Se comienza con la separación de la política sobre la ética, con Maquiavelo. De esta separación, como subproducto, nace esta cuestión de lo que se denomina propiamente socialismo, marxismo, porque, más que todo marxismo, porque Lenin decía, salvo el poder, todo es ilusión, porque, porque naturalmente al separar qué se entiende por bueno y qué por malo de lo político, pues naturalmente llegas a concepciones tan desviadas como que entender como salvo el poder todo es ilusión. Eso es un aspecto. Por la economía, Adam Smith llega a decir, a mí no me importa cómo es que, si es bueno o es malo, cómo se enriquece la nación, me interesa cómo se enriquece y punto final, y promueve eso, independientemente de todo. Luego hay una separación entre el conocimiento científico y la ética con David Hume, con el escocés David Hume, que es, digamos, representa la ilustración de Escocia, por decirlo menos, representa la ilustración de Escocia. Y dice, bueno, amparándose en Bacon, Francis Bacon, que tiene un tratado de lógica, pero en unos de sus escritos previos, ese tratado de lógica menciona lo siguiente, de que todo lo que la ciencia puede hacer, debe hacer. Entonces, bajo eso dice, entonces, las prescripciones de lo bueno y de lo malo no aplican para la ciencia. Y ahí va otro, ¿no? Luego, antes de David Hume, me olvidaba de Lutero. Lutero separa lo bueno objetivo y lo malo objetivo de la religión, porque siempre se ha visto, hasta ahora llega estos rezagos del luteranismo de que, ¿por qué piensas de que algo es bueno o algo es malo? Bueno, porque por fe, porque mi fe lo dice así, porque siento así. No, o sea, esto es digamos, por el lado católico sabemos y amparándonos en Santo Tomás de que naturalmente la fe no dice que algo está mal, pero por la razón, por sí sola, podemos llegar a que eso mismo solamente por la razón puede llegar es malo objetivamente. En cambio, al separar lo bueno y lo malo objetivo de la religión, hace, hace de que lo bueno y lo malo en la esfera religiosa quede como una cuestión quede como una cuestión de sentimiento, ¿no? Es decir, en la iglesia, viva Dios, y afuera de la iglesia viva la revolución, ¿no? Un poco a un crítico de Lutero decía que a eso llegaba su pensamiento.
Y bueno, con Baudelaire, o con más que todo con la posmodernidad, ya llegó este tema de separar. Bueno, pues, un personaje dijo, un filósofo dijo, si la ética está separada de todo esto, ¿por qué no lo separamos del arte? Si no hay verdad, si no hay bien, si no hay belleza, si no hay verdad y no hay bien, ¿por qué abrir un concepto de belleza, mejor dicho? Ahí está. Entonces, la posmodernidad digamos, jala este principio de separar la ética de todo, de toda actividad hacia el arte, pero desde ahí lo lleva hasta las últimas consecuencias y lo reproduce hacia las otras esferas de la vida, llegando pues hasta el punto de que ya no hay verdad, ya no hay bien, ya no hay belleza en ninguna esfera de la vida. Todo es consenso. Eso yo diría que es la modernidad y cómo se ha profundizado en un aspecto que es la posmodernidad. Excelente. Claro, digamos que de alguna manera es llevar el concepto de separar de la ética o de los principios, llevar ese concepto al extremo, ¿no? O sea, ya ni siquiera basarnos en principios como no sé, la razón, el método científico, ¿no? Sino ya directamente abandonar toda clase de eje, ¿no? Toda clase de principio, de patrón, por decirlo así, ¿no? Entonces, podemos decir que hay algún punto de quiebre, punto de inflexión que podría haber dado origen a esta corriente de la posmodernidad. En sí, yo pienso de que en todo parte, y aquí me gusta mucho que ya cité este libro eh, acá lo tengo apuntado porque para evitar cualquier complicación. eh, Permiten un momento, de Sokal y Brickman, de todo, digamos, en lo que es el arte, en lo que entendía Aristóteles como que el arte es la imitación de la naturaleza. este, Luego la modernidad invierte esta figura, ¿no? Que no, más decir que como que la naturaleza imita el arte. Como que, acá hasta ahora no sé qué significa precisamente eso, pero justamente para mí dentro de la esfera artística nace este fenómeno de la posmodernidad, de que bueno, de romper lo que quedaba de la triada, ¿no? Ya no hay verdad, ya no hay un bien, ya no hay verdad porque ya hay opiniones, ya no hay un bien porque y todas las opiniones son respetables, menos dos ideologías, menos una ideología que se gestó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, curioso. Y entonces, ya no hay bien porque eh, eh, ya todo es consenso. Por lo tanto, ya no tiene por qué haber belleza. Nada más de que, nada más de que al romper esta triada de que el hombre naturalmente está buscando siempre verdad, bien y belleza, hay un vacío, ¿no? Y ese vacío siempre está llenado siempre lo trata de llenar con qué, con sentimientos, ¿no? Incluso hay unos juristas y unos politicólogos muy interesantes que hablan de que ahorita estamos hablando de una democracia, es decir, el gobierno de las emociones, el poder de las emociones, ¿no? Y justamente esto favorece al algoritmo, a quienes están detrás de los algoritmos y todo ello, ¿no? Eso yo diría, yo daría mis apuntes ahí. Excelente, ¿no? Entonces podríamos rastrear el origen en el arte, ¿no? De hecho, se me vienen a la mente algunos movimientos sociales acompañados también de sus representaciones artísticas, como puede ser, por ejemplo, el movimiento hippie, ¿no? Después de la guerra de Vietnam, o el Mayo francés, ¿no? Mayo creo que es del 68, ¿no? Donde se iba en contra de algunos valores o principios tradicionales, ¿no? Y me has hecho acordar lo que menciona de la democracia, ¿no? O sea, estos movimientos creo que algo que tienen en común es ese sentimiento como romántico, ¿no? De ensalzamiento de la emoción y de la individualidad, ¿no? Obviamente también lo acompaña lo que fue la llamada revolución sexual,
o también la llamada, el feminismo radical, que bueno, realmente no es algo tan reciente, no es algo que se ha venido gestando incluso desde de estos movimientos sociales, ¿no? Entonces, me parece razonable que el origen haya sido desde el punto de vista artístico y cómo eso se fue ramificando desde el punto de vista filosófico, político, social. eh, ¿Cuáles serían los primeros exponentes, digamos, al menos en el plano político, de estas corrientes? En sí, en el plano político, no hay un representante en sí, ¿no? Lo que hay, digamos, hay filósofos eh, que se han insertado en ideologías ya establecidas. Por ejemplo, bueno, ya Lyotard, ¿no? Que la posmodernidad para niños, escribió un libro, la posmodernidad para niños, de que los grandes relatos habían muerto, el marxismo, comunismo, el liberalismo, el cristianismo, todos esos grandes relatos habían muerto, ¿no? Esos chips se han insertado, su principal aliado fue la socialdemocracia. Su principal aliado fue la socialdemocracia, ¿no? Y justamente ese chip, naturalmente se lo implementó al lado liberal, porque, por ejemplo, pasamos de un, creo que Roosevelt, que hizo New Deal, si no me equivoco, corríjame. Pas- Theodore Roosevelt creo que es. sí, sí, Theodore Roosevelt, que fue del Partido Demócrata, pasamos de eso a un Partido Demócrata que promueve la teoría crítica de la raza. Es decir, justamente la posmodernidad lo que hace es insertarse en ideologías ya establecidas, ¿no? Pienso yo. Pasamos de un socialismo, de un marxismo, por ejemplo, tipo stalinista, que, que, com- que bueno, según dicen por ahí dicen por ahí, unos historiadores, hay una disputa ahí de que Stalin calculó la industrialización del país con base a la sangre que se iba a derramar, ¿no? O sea, justamente a ese punto se llegó, ¿no? Pasamos de eso, pasamos a una izquierda que pone al Che Guevara al lado las banderas LGBT, ¿no? Bueno, pasamos de un nacionalismo que hacía, que diga que se ufanaba, ¿no? De representar de representar a la voluntad de un pueblo, pero si la voluntad del pueblo dice, ¿saben qué? Yo quiero seguir mi religión, yo quiero seguir mis tradiciones, quiero progreso, pero no estoy a favor de estas cuestiones, como que diluir la verdad, pues justamente ese denominado, autodenominado bando nacionalista dice que ese pueblo pues es retrógrado y todo eso. O sea, al final de la deformación que ya es una ideología, deforma más la posmodernidad, pienso yo, esa es mi postura. Está interesante, ¿no? Es como una deformación de la deformación, ¿no? De alguna manera, en lugar de volver, digamos, a las fuentes, a las bases, a la ética, a los principios, ¿no? A la filosofía superadora, es como que se está yendo al otro extremo más bien, ¿no? Ya empezando a romper las propias bases, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, de hecho es un término recurrente el hecho de terminar con los relatos, los grandes relatos, ¿no? Liberalismo, socialismo, etcétera. De hecho, un autor, no recuerdo si fue Lyotard u otro, mencionaba que justamente la modernidad nos llevó a Auschwitz, ¿no? El campo de concentración. O sea que la versión última y extrema de la modernidad, con toda su ilustración, racionalidad y demás, llevó a la gente a guerras y a genocidios y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que probablemente esa haya sido uno de sus argumentos para convencer, ¿no? De que miren a dónde nos han llevado estos racionalistas, liberalistas, socialistas, ¿no? Eh, Tenemos que romper con todo eso y demás, ¿no?
Entonces, creo yo que es un poco lo atractivo que tendría esta ideología, ¿no? Justamente hablábamos en capítulos anteriores que las ideologías de alguna manera resultan seductoras ante cierta población, ¿no? Los trabajadores oprimidos se ven seducidos por las ideologías socialistas, ¿no? Aquellos que quieren tener libertad de expresión, libertad de culto y poder escalar económicamente, probablemente se les parezca interesante las ideas del liberalismo, ¿no? O aquellos que quieren sentirse parte de digamos, de una nación, de una patria, sentirse orgullosos, luchar por algo, etcétera, se podrían sentir atraídos al nacionalismo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la crítica que hace la posmodernidad de la modernidad en relación a llevar al extremo los valores de la modernidad, hasta qué punto esa afirmación de que la modernidad nos ha llevado a Auschwitz es legítima? A mí me gusta mucho, ya que siempre se comienza con este tema de la definición escolástica. A mí me gusta mucho un principio patrístico, ¿no? Que lo dio San Agustín de Hipona, que era de que las más grandes herejías parten de una verdad. Me gusta mucho esa sentencia de Agustín de Hipona. Que hay un libro que está bien, pues estamos hablando de temas muy serios, siempre ha habido aquí, siempre la recurrencia a bibliografía bastante rigurosa, eso es verdad, pero también la verdad lo que voy a citar, ¿no? Hay un libro que se llama Mario Luna, La psicología del éxito, que es desarrollo personal, básicamente. Pero el autor menciona a un publicista que tiene la siguiente frase, que, que decía, Aristóteles pensaba que el hombre era un animal racional, y él, digamos, ya con todo el avance de todo lo que conocemos con base anatómicamente, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Dice, no, tenemos la potencialidad de razonar. Somos animales con potencialidad de razonar. Pero eso no significa que que no nos, eso no significa de que per se, no, por sí mismo, o sea, por sí mismo, no, nosotros tengamos una capacidad de razonar envidiable. No, 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 tenemos eso, se desarrolla, tiene que desarrollarse, tiene que educarse con base en eso. ¿Y por qué digo esto? Porque al no entender bien la educación, que bueno, ya algún día nos enrollaremos en ese tema de lo que es la educación, cómo es que se ha degenerado, degenerado y degenerado, este, al fallar la educación en algo tan básico como, a mí me gusta mucho esta cita de Plutarco de que decía de que eh, educar a alguien es sin educar su corazón no es educación en absoluto. Ya lo tenía claro. Mira, desde antes de Aristóteles, pero creo que eso ya es presocrático, ese tema. Entonces, justamente al no entender que hay una parte animal que que nosotros tenemos, que puede superarse, que es algo que tenemos la potencialidad de hacerlo. Digamos, en la era de la cristiandad, estaba la elevación religiosa y todo eso, ¿no? O sea, pero justamente, no, es que, no, justamente con la ilustración te dicen, no, solamente todo es la razón, ¿no? Pero si solamente todo es razón, todo es saber leer, saber escribir, saber resolver problemas, comienza a saber resolver problemas. Si todo es saber leer, saber escribir y saber resolver problemas, comienza un gran problema, que es el hecho de que ya lo avisó Chesterton, ¿no? Que el psicópata lo ha perdido todo menos la razón, entendiendo razón como estrategia, como análisis, cómo es que sacamos el mayor beneficio al mínimo costo, ¿no? Ya diría un austríaco de que justamente el nacimiento de la razón es el nacimiento propio de la economía, ¿no? Como ciencia. Eh, Ahorita no recuerdo el nombre del austríaco, de mucho tiempo pasado. Ludwig von Mises. Ludwig von Mises decía eso, de que el nacimiento de la razón es propiamente el nacimiento de la economía, ¿no?
Otro es la razón como conceptualizadora, ¿no? Que ve símbolos, ve cosas y le pone una abstracción, ¿no? Le pone un concepto, una abstracción a un concepto, ¿no? Pero acá, a través de la ilustración, ¿no? A través de un proyecto ilustrado, como me gusta denominarlo, hay una separación, ¿no? Digamos, entender lo que es nuestro otro lado, ¿no? Nuestro lado más, más instintivo, y al rechazar la educación como potencializadora de nuestras capacidades naturales y tratar de uniformizarlo todo, donde han generado un gran problema, ¿no? Porque acá nomás, ¿no? Reyles tiene una capacidad para la ingeniería civil, tú tienes una capacidad para la economía de él, y yo tengo una capacidad para la ciencia política. No, acá nomás somos tres cuestiones totalmente diferentes, pues, ¿no? Y justamente eso es lo que no entendió el proyecto ilustrado. Y bueno, justamente ese tipo de teorías de la educación, del conocimiento, llegó hasta Alemania, ¿no? Que al final del día los nazis, este, los, los de la esvástica, vamos a llamar así, los de la esvástica, eh, no eran personas locas, eran personas con pleno uso de la razón, pero al no haber sido educadas, instruidas, con base a algo correcto, con base a potencialidades o capacidades naturales, y adscribirse a que todo es mayor beneficio, menor costo, pues terminaron haciendo eso, ¿no? Terminaron haciendo Auschwitz. Y yo pienso, esa es mi perspectiva. Claro, me gusta mucho la frase que dijiste que las herejías a veces nacen de una gran verdad, ¿no? Eh, de alguna manera, la posmodernidad, como mencioné hace un momento, en lugar de hacer una crítica concienzuda de cuál fue la causa, qué se hizo mal, ¿no? Qué puede haber cambiado o cómo podríamos darle una perspectiva a una mejora o no sé, un cambio de enfoque, directamente rechazan todo, la modernidad en todo su conjunto, ¿no? Eh, bueno, esta es una interpretación que le doy, probablemente hay aspectos de la modernidad que en la práctica no rechacen, pero bueno, es como un anti eh, valores, principios o ejes de la modernidad, pero también están yendo en contra de algunos aspectos que podemos considerar eh, que han sido un progreso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ciencia, ¿no? Rechazar me parece, los fundamentos científicos, rechazar de alguna manera, el sometimiento de ciertos postulados o de ciertas ideas, ¿no? Al rigor científico, a la experimentación, a la evaluación, al análisis, ¿no? No representaría un proceso de involución desde ese punto de vista, y daría cabida a eh, movimientos, ideologías o formas de pensar que irían en contra no solamente de nuestra naturaleza, sino de la naturaleza en general, porque estaríamos poniendo bajo tierra muchos avances o muchos conocimientos que se han dado durante la etapa de la modernidad. Es que yo pienso de que, bueno, esto ya lo decía Isaac Newton, ¿no? De que si yo llegué a ser grande, es que me puse en hombros de gigantes, ¿no? En haciendo alusión a lo que ya se había hecho en épocas anteriores. Incluso hay un paper, ya no recuerdo, se me pasó hace mucho tiempo. Hay un paper que decía de que negaba el tema de que no hubo tal cosa como una revolución científica. Lo que hubo fue la sumatoria a cosas de cosas que ya habían sido experimentadas y probadas. Algunas cosas pues naturalmente se cambiaron, porque no todo, no todo
la verdad no le pertenece a una generación ni a un tiempo específico. La total verdad no le pertenece a una generación ni a un tiempo específico. Varias cosas han cambiado, ¿no? Pero justamente es el hecho de que entender esto como el tema de la tecnología, el avance tecnológico como una revolución. Es justamente, bueno, aquí hay un autor que me gusta mucho, un carlista, Vázquez de Mella, ¿no? Que era del hecho de que justamente hablaba en un discurso, ¿no? Que se nos ha tratado de hacernos entender que la ciencia es un rompimiento con nuestros conocimientos tradicionales, o con el tema tradicional, cuando no, cuando la ciencia lo que hace es ir acumulando, ir perfeccionándose en el tiempo, y no es que se revuelva, no es que se revuelva de un día para otro. O sea, los cambios son progresivos, y lo que se deba cambiar, naturalmente, lo que sigue funcionando, va a seguir funcionando, porque eso es algo que lo que llamaba Roger Scruton el curso natural de las comunidades humanas, de las sociedades humanas le denomino, pero yo le prefiero denominar las comunidades humanas, ¿no? Justamente, este, había un aprista que decía de que la revolución es una evolución acelerada, ¿no? Bueno, ya a veces cuando quieres, acelerar el proceso humano, te salen muchas aberraciones, ¿no? Y justamente eso es lo que creía, por ejemplo, todos los movimientos terroristas de izquierda, ¿no? Pol Pot, el mismo Stalin, eh, Sendero Luminoso acá, el MRTA, en Colombia los movimientos terroristas, que ahí salió un presidente, que está con ese presidente todavía, los montoneros, ¿no? Tratar de evolucionar, hacer que, como que, entre comillas, eso, evolucione el hombre a algo, ¿no? A algo que como que yo o mi grupo solamente puede ver, porque yo soy alguien superior que lo ve. Me parece alguna una guachafería, ¿no? En términos peruanos eso. Pero no, eso es justamente, eh, y esto también te lo dice alguien como, ahí hablaba Thomas Kuhn. Thomas Kuhn hablaba para los paradigmas científicos hablaba. Pero ahí dice algo muy importante de que, de que al final la ciencia es acumulativa, acumula y rechaza lo que ya no funciona. Pienso que es un tema acumulativo más que hay una revolución. Perfecto, perfecto. Em, Ahora pensemos en la posmodernidad como una herramienta, como un instrumento, ¿no? Como conversamos en podcasts anteriores, hay gente que cree la ideología que divulga, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que Mao creía en el comunismo o que Stalin creía en el comunismo, ¿no? Que no lo hacía como un mecanismo de, no sé, de someter a las masas, sino que realmente creía probablemente, eso solamente lo sabrá él, pero al menos por su forma de actuar, que creía en esa ideología, ¿no? Eh, pero también hemos hablado de líderes que no creen en esas ideologías, pero sí las utilizan a su favor, ¿no? Eh, por ejemplo, alguien que sea muy capitalista, muy de derecha, pero sabe que el socialismo vende en su país, entonces vende con un discurso socialista, por ejemplo, ¿no? En el caso de la posmodernidad, ¿no? Podemos decir de que el relativismo y el caos que puede generar la diversidad digamos, de verdades o de forma de ver las cosas que genera la posmodernidad como un rechazo a un solo valor objetivo, un solo noción de verdad. Ese caos beneficiaría y por tanto sería usado por grupos de poder para generar o mejorar su posición de poder. Podemos hablar de la posmodernidad como un instrumento de política. Más que todo, claro, más que todo financiado
o sea, justamente hay un entrecruzamiento de pensamientos. Me refiero a entre los progresistas y los postmodernos, porque los postmodernos niegan cualquier sentido de progreso, cualquier sentido de ir hacia adelante. Y los progresistas, naturalmente, quieren anular cualquier sentido de posmodernidad, pero hay una alianza extraña porque los progresistas, digamos, cualquier filántropo, entre comillas, que financie esas iniciativas, lo hace para desarraigar a la persona, para que no, o que cuestione, o llevar esos cuestionamientos hasta sus más últimas consecuencias, ¿no? Llega hasta decir, oye, si seré o no humano, y llega hasta el tema del género transespecie, ¿no? No hay un arraigo, pues, familiar, no hay un arraigo hacia tu, lo que llamaba Heidegger, tu terruño, no hay un arraigo hacia tu familia, porque es opresora, porque te puede imponer cosas, no hay arraigo hacia tu ciudad, hacia tu patria, hacia tu país, porque no es un nacionalismo, eso es algo, empiezan la posmodernidad empieza a combatir, a utilizar términos equivocadamente. Eso es nacionalismo, tú tienes que ser cosmopolita, ¿no? Y justamente estas iniciativas, o sea, es decir, en pocas palabras, el progresismo utiliza posmodernidad para atacar a sus enemigos, ¿no? Pero al final los únicos beneficiados son los, digamos, estos filántropos, entre comillas, filántropos progresistas, ¿no? Me refiero a los Rockefeller, los Bill Gates, los Bezos, o sea, el dueño de Amazon, todo eso, el dueño de Google, todos esos son los más grandes beneficiados de eso. Utilizan posmodernidad para atacar a los países que no doblen su rodilla ante ellos, pero naturalmente ellos no, ellos simplemente los utilizan, porque no es que van a asumir sus ideas. O sea, justamente creo que creo que se le criticó esto a Taylor Swift en un tiempo acá cerca de que se fue a un tal lugar, de tal o tal lugar que estaba muy cercano en avión, pero por ejemplo, yo recuerdo que, pues, creo que Bill Gates o Bezos, cuando era el presidente Donald Trump, se fue al no sé qué ceremonia, o no sé qué congregación de personas ricas, y se fue. Eran los que promovían el cambio climático, y bueno, se fueron en avión, no, no sé cuánto, no sé cuánta gasolina, todo eso, ¿no? Contaminando. Ellos no asumen nada de ese pensamiento, simplemente financian para destruir a sus rivales políticos. Ahora, ya para finalizar, la posmodernidad es fuerte y es asumida en varios aspectos por las personas independientemente de las ideologías, porque tiene un postulado, ¿qué te puedo decir? Bastante cautivador, que es el hecho de que no existe la verdad, existen opiniones. Gianni Battimo decía este tema de que el pensiero debole, ¿no? Es italiano, ¿no? El pensamiento débil, no, el pensamiento fuerte es lo que pensaba el pintor austríaco, es lo que pensaba Stalin, no es lo que pensaba Pol Pot, es lo que pensaban los imperialistas, Julio César, que masacraban. No, no, no. Tú tienes que tener un pensamiento débil. ¿Eso qué significa? Una opinión. ¿Eso qué significa? No, tú no debes, como que hay un rechazo hacia el poder, ¿no? Porque incluso con Michel Foucault llegó a decir, no, que la verdad es un producto del poder. Llega a decir eso, pero yo, justamente, ya parándome en Nietzsche, yo me gustaría, para terminar, ahí me gustaría, hay una refutación que sí me gustaría hacerles a los posmodernos, ¿no? Que es el hecho de que tú no conoces a una persona hasta que esta persona ya tenga la capacidad, el poder de hacer las cosas, de lo que considere conveniente. A mí me gusta cuando habla del amor, Nietzsche dice, cuando habla del amor, Nietzsche dice lo siguiente: las personas
violentas, que hacen el mal, no son personas, no son las personas fuertes, son las personas débiles que obtienen el poder. Eso es lo que dice Nietzsche. Y el amor, y dice, el amor es la capacidad que tú tienes de destruir a una persona, pero no lo haces. Ahí tú entiendes tú ves el verdadero, de lo que está hecho como dice de lo que los estadounidenses, de lo que está hecho la persona, cuando tiene poder, cuando tiene la capacidad cuando tiene una oportunidad, digamos, de sacar ventaja o lo que sea, que se le acerca es lo que quiero decir, pero no lo hace, o, o usa el poder, digamos, de manera a lo que se le ha encargado. Así se puede conocer no solamente a un político, sino a cualquier persona, ¿no? Padre de familia, profesional, etcétera. Yo pienso que por ahí va la cuestión, ¿no? Porque sí, justamente Nietzsche hablaba de los esclavos, ¿no? No, los esclavos son los que no tienen el poder, ¿no? Y de ellos no hay ninguna moral, no hay ninguna ética que hay que seguir, ¿no? De los poderosos hay que seguir la ética. ¿Por qué? Porque lo que hicieron, el bien que hicieron, lo hicieron con base a que podían no hacerlo, pero sin embargo lo hicieron. Eso es un pensamiento bastante interesante, ¿no? Ya que mucho de la posmodernidad se ampara en Nietzsche, pero Nietzsche diría, ¿qué pendido de Évole? No, esos pensamientos esclavos. Sí, totalmente. De hecho, hay muchos aspectos de la posmodernidad que reflejan un poco esa condición, ¿no? Me acordé cuando hablabas de bueno, de algunas características de aquella frase, ¿no? No recuerdo el autor, pero es bastante conocida. Dice, si tú no actúas como piensas, terminas pensando como actúas, ¿no? Y yo creo que la posmodernidad es un poco eso, ¿no? O sea, yo actúo de esta manera, eh, digamos, por un montón de motivos, porque me da placer, porque me resulta conveniente, porque me resulta fácil, o múltiples motivos, no necesariamente éticos. Eh, y bueno, no me pueden recriminar, no me pueden criticar nada, porque yo soy libre de pensar, no existe una verdad, no existe un bien, entonces yo soy libre pues de pensar lo que yo quiero, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ese tipo de situaciones, eh, de alguna manera, se ven promovidas también por una agenda, como mencionábamos, ¿no? Del uso de la posmodernidad como instrumento de poder, ¿no? O sea, digamos, como también ha mencionado Martín, esta posmodernidad puede convenir, hasta incluso en muchos casos económicamente hablando, a algunas marcas que promuevan ese pensamiento y que vendan más productos con base en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pensar de quién te puede a ti a limitar de que tú consumas este producto, porque si tú quieres consumirlo, por más que otras personas te digan que te puede hacer daño, que te puede volver adicto y demás, las otras personas no tienen que determinar tu voluntad, ¿no? Entonces surge esa como vía libre, ¿no? Para vender diversos productos bajo el sello de que, bueno, que es que requieren las demandas diversas de las personas, porque las personas son diversas y cada una tiene su verdad, cada una tiene su relato y demás, ¿no? Pero algo que me parece curioso y me gustaría poner en debate es el tema de qué pasa cuando se refuta, ¿no? A cierta agenda de la posmodernidad, ¿no? Es como que pasan de ser mente abierta y muy liberales a ser más bien un poco reacios y reactivos frente a una crítica, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, y yo creo que casos hay un montón que hemos visto, ¿no? Eh, hasta cierto punto, ¿qué tanto la posmodernidad se puede convertir en aquello contra lo que luchaban, ¿no? Que era ir en contra de un solo pensamiento, de un solo relato, sino que más bien se ha vuelto, en algunas ocasiones, una agenda de cierto conjunto de pensamiento que si te pones en su contra,
o que si no estás de acuerdo directamente, lo toman como que tú no eres progresista, que tú no progresas, que tú no has evolucionado, tú eres un retrógrado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la posmodernidad se ha vuelto un poco eso también? Yo considero que es algo, por eso de que, claro, una cosa es que diga, por ejemplo, un ideólogo del partido de la esvástica, y otra cosa es qué significa la ideología de la esvástica, ¿no? Digamos, desde una mirada fría, ¿no? Sin, sin ningún sesgo ni un lado del otro. Ahora, teniendo eso en cuenta, la posmodernidad se presenta como la muerte de esos cuatro relatos, ¿no? que he mencionado, ¿no? Del marxismo y en consecuencia eh, todo lo que significa el marxismo, y todo lo que conlleva eso, toda la muerte del liberalismo, la muerte del cristianismo, y bueno, hay uno más que ya no recuerdo, ya pasado tanto tiempo, y al ver la muerte de esos cuatro grandes relatos, la posmodernidad dice, bueno, es que lo que ha sucedido básicamente es de que estos cuatro grandes relatos han invisibilizado este, micro relatos o micromitos de cada territorio del planeta Tierra, ¿no? O sea, como diciendo que estos grandes mitos ocultaron o asfixiaron pequeños mitos, ¿no? que hay en este mundo, ¿no? Y lo que hace la posmodernidad es en pro o en pro de defender esos pequeños relatos o pequeños mitos, eh, ir en contra de ir en contra de lo hegemónico, ¿no? Pero justamente al infiltrarse tanto, al este, al tener bueno, no hay un político que diga no, la verdad es subjetiva, no hay un político, un partido político que defienda eso, ¿no? Pero sale infiltrarse en ideologías y por lo tanto en políticos y empresarios que tengan poder, capacidad de hacer las cosas, digamos, en su definición etimológica. En ese sentido lo que hay es una circunstancia en la cual se presenta este chiste, ¿no? De que ninguna verdad es absoluta, y eso es una verdad absoluta, absolutamente, ¿no? O sea, llegan hasta esa contradicción, ¿no? Porque le va a pasar lo mismo o le está pasando lo mismo, mejor dicho, que le pasó a la izquierda, ¿no? Que se presentaba como contrahegemónico, llegó al poder y ahora son el poder, ¿no? O sea, ya es otra situación. Porque al final, y esto es algo a lo que no se puede escapar, y creo que es la crisis creo que es por lo cual las democracias fracasan, es de que no hay una definición de lo bueno y lo malo, ¿no? Y en una democracia no debería haber una definición de lo bueno y lo malo. Cuando hay definición de lo bueno y lo malo, instantáneamente ya no hay democracia. Porque en una república, por lo menos en la aristotélica, hay una definición de lo bueno y lo malo. Aristocracia, por supuesto, monarquía ni que decir. Entonces, lo que pasa es básicamente no sé si bueno, hay una teoría de cómo llegó a ser un imperio Roma, que era básicamente tratar de defender sus fronteras, pero al final, en esa lógica de defender sus fronteras, no, entonces me expando por acá, me expando por allá, me expando por el otro lado, me voy por el África. Llegas a un punto de que ya no, ya no puedes sustentarte, pues esa lógica se te cae, ¿no? Y en este caso Roma pues cayó porque abarcó demasiado territorio sin la suficiente logística, sin el suficiente asentamiento en esos territorios, para luego convertirlos en ciudadanos, y eso en ejército, en empleados públicos, en actividades comerciales, en gente comerciante, etcétera. Y creo que eso está pasando con la posmodernidad, ¿no? Por el hecho de ir en contra del pensamiento fuerte, ellos están convirtiendo en una hegemonía, ¿no?
Y creo que esa es la gran contradicción en la cual ya cayó la posmodernidad. Claro, de alguna manera estaría yendo en contra de su origen, ¿no? Porque supone que la posmodernidad iba en contra de los grandes relatos, pero como bien señalas, termina vendiendo otros relatos, micro relatos, mini relatos, diversos relatos, pero bueno, está yendo en contra de su espíritu, ¿no? Hay otro detalle de la posmodernidad que me parece interesante, ¿no? Que es el tema del revisionismo histórico, ¿no? Es como, es cierto que gran parte de la historia se ha contado probablemente mal, ¿no? Pero a veces inventan, no sé, esto lo vi en un debate entre un socialdemócrata español, bueno, y un conservador español, y era como que el socialdemócrata empezaba a inventar hechos históricos, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la guerra civil, ¿no? Ensalzaba, o por ejemplo, con respecto a, ¿cómo se llama? A Cataluña, ¿no? Ensalzaba a los héroes de Cataluña y demás, pero el historiador, y no solamente él, sino que muchos que habían analizado y estudiado esa parte de la historia, contradecían, ¿no? Decían, o sea, la visión que tienes idealista del independentismo catalán o de la postura catalana, las estás basando en hechos que realmente no sucedieron o no sucedieron como tú lo dices, ¿no? Y esta persona pues se ofendió y dijo, tú no eres el dueño de la verdad, etcétera, ¿no? Pero imagínense si no fundamentamos nuestros argumentos con evidencia histórica, podemos inventar una historia que nunca sucedió, ¿no? Ahora, eso no es algo propio de la posmodernidad, porque uno me puede decir, la leyenda negra también es eso, ¿no? Y eso viene desde mucho antes, ¿no? Pero creo yo que no sería una respuesta válida porque estamos diciendo, bueno, lo hizo los británicos, ¿por qué no lo pueden hacer los posmodernos? Pero yo creo que más bien es al contrario, o sea, si los posmodernos están yendo en contra de la modernidad, no tienen que tal vez o deben ir en contra de esos recursos y de esas, eh, podemos decir artimañas, ¿no? Porque realmente es ir eh, por la fácil de inventarse las cosas y a fuerza de voluntad y a fuerza de populismo o de popularidad, decir, no, es que yo tengo la razón porque tal cosa y demás, ¿no? Entonces, un poco para redondear, eh, ¿hasta qué punto la posmodernidad, en lugar de aclarar como corresponde los hechos históricos, a veces lo empañan más bien con la versión que ellos tienen de por qué sucedieron las cosas o cómo sucedieron las cosas? Es que ahí mucho se habla de Theodor Adorno, digamos, no se estudia mucho a Mark Horkheimer, y Mark Horkheimer creo que entra a tallar mucho con lo que tú dices, Denis. Mark Horkheimer dice de que la lógica, el entendimiento de los argumentos, el estudio de los argumentos, no es independiente de lo que de lo que tú argumentes. Me explico. Por ejemplo, si tú dices, si tú defiendes causas buenas para Horkheimer, no, la lógica como que es un secundario, ¿no? Si me dejo entender. Si tú defiendes, digamos, el progresismo, el ecologismo, y te presentan de que, oye, ni siquiera, bueno, por el tema del cambio climático, yo soy un poco escéptico, pero y te presentan, "Oye, es que las medidas que tú planteas, tan solo, no te digo que no, tan solo pueden ir en esta dirección más lentamente y estas cosas no, estas cosas sí, tan solo por decir eso, ya es ya te está catalogando como alguien, como que si no tuvieras lógica en tu pensamiento. ¿Por qué? Porque para ahí está. Para Mark Horkheimer, ya me acordé este resumen de su pensamiento en lógica. Para Mark Horkheimer, la lógica no es independiente del contenido. Bueno, la lógica sí es independiente de su contenido. Lo que pasa es de que por eso es de que, ¿y por qué decimos eso? Por eso es de que
Por ejemplo, tenemos a feministas que vandalizan cualquier lugar, pero como defienden una causa buena, entonces la lógica es la lógica es por más que tu lógica que tú utilices, yo defiendo lo bueno y tus argucias son argucias, son malabares para defender lo malo. No, o sea, tú haces unas cosas, hay consecuencias. No, o sea, las feministas te dicen, no, eso es me estás hasta oprimiendo, algo así te dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque no independizan la lógica del contenido. Es decir, ellas pueden plantear ciertas ideas o ciertos planteamientos que pueden llevar la razón, pero al utilizar esos métodos, y se le dice, no utilices esos métodos porque es ilegal, porque tal cosa, entonces ellos rompen ellas rompen con la lógica. No, la lógica no es independiente del contenido, siguiendo básicamente, no te lo dicen así, pero están siguiendo a Mark Horkheimer, básicamente, ¿no? Y hemos convertido de lo que decían los romanos, de contra factum no valen argumentum, a contra argumentum no vale factum, es decir, eh, el hecho de, digamos, mover la lengua, de inventarte cualquier cosa porque defiende una buena causa está justificado. Bueno, ¿y por qué defiendes? ¿Y por qué se sabe que defiendes una buena causa? Por lo que yo siento. Bueno, ya es un círculo, eso ya es el infierno de Sísifo, básicamente, lo que estamos ahí. Claro, de alguna manera lo que está dictando la agenda es la parte más, por decirlo, emocional, más volátil, susceptible que tenemos, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera a eso pueden apelar las empresas, las personas que quieren obtener poder, ¿no? Eh, Apelar al sentimiento, ¿no? Tú no eres escuchado, tú eres oprimido, el discurso de las minorías, ¿no? Eh, y bueno, yo defiendo las libertades y los derechos que te son negados, ¿no? Y bueno, en este punto me gustaría contextualizar el tema de la posmodernidad para el caso de América Latina, ¿no? Primero de todo, la posmodernidad tiene un origen europeo, ¿no? Creo que como las ideologías, todas las que hemos mencionado. Eh, Incluso entre académicos europeos, ¿no? Y de alguna manera al tratar de poner la agenda en países de América Latina, a veces resulta un poco, es un contraste grande, ¿no? De pensar que la agenda en algunos países en desarrollo debe ir orientada a temas como, no sé, ley del aborto o ley de identidad de género, cuando realmente, al menos creo que es muy evidente que en América Latina hay problemas de sustento básico, ¿no? O sea, de muy, muy relevantes y muy de mucha emergencia, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera eso ha generado un sentimiento de rechazo, ¿no? Ante esas agendas que resultan totalmente alienadas y alienantes, podríamos decir, ¿no? Que surgen tal vez de un pensamiento de gabinete totalmente extranjero para muchos países, ¿no? Entonces, eso no quita que haya algún grupo de la población en América Latina que haya defendido esas ideas importadas, ¿no? Incluso manifestaciones y demás, ¿no? Y que incluso podría decir que también han entrado o han tenido cabida también en sectores populares. No muchos, pero tal vez algunas comunidades que se hayan sentido oprimidas, ¿no? Seguramente han visto ese discurso como atractivo, ¿no? Pero creo que no es un misterio para nadie que en países de América Latina muchos rechazan esas ideas porque consideran que hay problemas probablemente
de mayor gravedad, ¿no? ¿Qué opinas al respecto sobre eso, sobre la posmodernidad en América Latina? Yo soy de la idea de que la posmodernidad ha sido aceptada en América Latina más que todo en el lado moral sexual, por llamarlo de alguna manera, más que ahí ha sido aceptado, más que todo ahí ha sido aceptado, y que luego se infiltra en las religiones, em, pero no ha entrado mucho en el tema, digamos, de las instituciones de la sociedad, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay necesidades básicas que hay que cubrir, como bien mencionas, ¿no? Aún me acuerdo cuando aún me acuerdo, bueno, esto yo tuve la clase con el doctor Cinesio López Jiménez, que ojalá que me vea, hola doctor, este, que es alguien, por ejemplo, que se escribió al partido de Verónica Mendoza está escrito por si acaso, pero es una persona bastante académica, ¿no? Eso sí lo reconozco. Y él dijo en una clase, me acuerdo de que él es, digamos, tiene familia en Cajamarca y decía, literal, ¿no? Estas son sus palabras de profesor, Cinesia, pues le decía, era un familiar, no recuerdo que era su hermana, su tía, decía, o no, su hermana, su prima, perdón, decía, Cinesia, yo quería votar por Verónica Mendoza, pero me vienen en Cajamarca, pero me vienen a decir que ahora los maricones se pueden casar, no, ya no voy a votar por eso ahora, por Verónica Mendoza. Entonces, justamente, ¿no? Es algo que la izquierda alienante con que tú mencionas, la alienación que ha llegado a cierta ideología, en este caso la izquierda, no ha entendido. Es algo, no ha entendido, que por ejemplo, ¿qué típico caso? Típico caso, Verónica Mendoza, gana en Francia, gana en todos los lugares de Europa, el peruano es en el extranjero, pierde en Cusco, el ciudadano tal. ¿No te da señal de algo, de que no estás llegando con tu agenda? No, ya ellos siguen en lo mismo, básicamente, ¿no? Esperemos que el doctor Cines se haga reflexionar, pero con sus mismas palabras que dijo en mi clase de maestría. Ahora, a lo que voy es de que, sí, justamente hay personas de que eh, no son muy centradas a la hora de hacer política, porque quieren poner su agenda, sus ideas, cuando es algo que dependiendo de lo que tú pienses, te puede ir bien y te puede ir mal. Por ejemplo, acá, por ejemplo, si alguien dice, miren, ¿saben qué es Si hay momentos en los que hay que tomar el poder y con un gobierno autoritario para resolver los problemas, la gente te va a decir que sí. En temas económicos, presencia del Estado, sí. En temas éticos, matrimonio hombre-mujer, va a decir sí, o sea, así piensa el peruano. Así piensa el peruano. Un liberal y un posmoderno no está muy bien visto, a menos por el hecho de a ciertos lugares, ¿no? De que existe tu opinión y yo tengo mi opinión, pero en sí a la hora de políticamente, política electoralmente, sí se nubla bastante, ¿no? Más hacen notar los temas más centrales, ¿no? Las necesidades más básicas. Ahí no solamente habla el bolsillo, sino habla el estómago, habla todo el cuerpo. Claro, ese es, me parece el gran contraste, ¿no? En Europa entra, eh, porque bueno, de alguna manera tal vez el alimento está, el techo está, no sé. Eh, Hay cierta libertad como para especular con algunos pensamientos, algunas ideas, pero aquí choca de lleno contra la necesidad elemental del ser humano, que es la alimentación, el sustento, el trabajo, ¿no? Entonces creo que ante ese precipicio, creo que mucha gente directamente puede decir, ¿no? Ni loco para poner como prioridad, digamos, estos elementos, ¿no? De la posmodernidad. Y me parece que también sucede a nivel mundial, ya un poco para cerrar, hablemos un poco sobre la posmodernidad, en la actualidad de la posmodernidad y qué se viene en el futuro, ¿no? Por ejemplo, ese rechazo hacia progresía, progresismo, como se diga, y posmodernidad, eh,
De hecho, se ha visto también en países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el triunfo de Trump, me parece, y con un discurso radicalmente en contra eh, de lo que representaba Obama y, bueno, toda esa corriente socialdemócrata, eh, lo que representó Trump. Hablando de una manera clara y sencilla, ¿no? Lo que necesitamos es impulsar la industria, dar puestos de trabajo, y eso es la prioridad. Es como lo que acabamos de hablar en Perú y en América Latina, ¿no? Realmente lo que la gente está buscando es un buen trabajo, que el país salga adelante y demás, como una prioridad, ¿no? Eh, bueno, lo mismo podemos hablar en Rusia, ¿no? Donde Putin, creo que más del 80% ¿no? Votaron por él, entonces claramente 87. 87%, creo que es un récord histórico, ¿no? Entonces, en mismo América Latina, ¿no? Bukele también con un discurso de, bueno, afrontemos eh, la inseguridad ciudadana de lleno, por más que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pues probablemente pegó el grito en el cielo, ¿no? Entonces, hay como que esa idea de ya basta ya de ser tibio y de ser postmoderno y progresista, ¿no? Necesitamos eh, una reivindicación de lo principal, de lo importante, o al menos de lo apremiante, ¿no? En ese contexto, ¿cómo ves la actualidad de la posmodernidad y qué crees que depara el futuro para esta corriente? Yo soy de la idea de que siempre naturalmente hay condiciones materiales, ¿no? Que no que determinan, sino que tienen la potencialidad de influenciar, pero al final el hombre hace la historia con base a lo que entienda por bien y mal, ¿no? O sea, no es que el destino o mejor dicho, que la historia tenga un curso al cual yo deba adscribirme. Eso dicen los progresistas, ¿no? Que si no te adscribes a este curso de la historia, eres reaccionario, ¿no? Entonces, no se trata de que haya un curso de la historia al cual tú te adscribas, ¿no? Que eso ya es Hegel, ¿no? Dicho sea de paso. Sino es algo más, que yo puedo hacer la historia, ¿no? Yo puedo hacer la historia. Naturalmente hay condiciones que me influencian, eh, poco, mediana o bastante, ¿no? Eso sí, no lo vamos a negar. Pero al final, el que toma la decisión es uno, y yo soy de la idea de que hay avances en el sentido de que mi ley, con sus limitaciones ideológicas, creo que me parece un referente de lo que es manejar, o lo que es manejar, ¿cómo podría decirlo? Entender bien para lo que está el Estado. O sea, el Estado básicamente es una organización de poder que, que al final tiene que rendir resultados. Y rendir resultados es que la gente viva bien. O sea, eso, olvídate, no hay otra cosa. No, naturalmente con su sesgo de que, no sesgo, sino con su idea, mi ley en este caso, de que no se meta el Estado a tema de inversiones, que dejarlo todo a la empresa privada. Bueno, pero dentro de ese marco parece algo más, me parece, incluso acá, le dije de que Bukele, me parece Santiago Abascal, Milei, Bolsonaro mismo, me parece una respuesta sana. No serán Chesterton, quisiéramos que fueran Chesterton, pero sí es una respuesta sana, ¿no? Con sus limitaciones ideológicas, mejor dicho, con el mismo Bukele entra ahí, naturalmente, ¿no? Con todas esas limitaciones que tienen, porque adscriben ciertas ideologías o ciertas ideas ya parcializadas, eh, pero dentro de esos están que se mueven en una dirección que me parece positiva, ¿no? Naturalmente es tarea nuestra, tomar ese rumbo y perfeccionar, porque eh,
porque acá lo peor que podemos hacer es decir, ¿saben qué? Lo que han avanzado está mal, no, yo voy a hacerlo, yo voy a hacer a su oposición al poder mundial y a ustedes también, no, no vas a hacer, pero mucho que digamos, ¿no? Y la idea es como, ya para finalizar, es entrar al tema de la dinámica, ¿no? De lo que ya se descubrió Mao, ¿no? De cuando le sugirieron que cuando invadió Japón a China, de que se maten los nacionalistas con los japoneses, no, hay que intervenir, hay que apoyar a los nacionalistas porque no perdemos movilidad, nos da juego, nos mantenemos saltando, nos mantenemos atentos, ¿no? Y eso terminó dándole razón a Mao. No otra cosa es lo que ha hecho el gobierno, pero como estrategia militar me parece muy bueno y que también se aplica en política, naturalmente. Excelente. Sí, se ve un rechazo muy claro contra esta posmodernidad y es una corriente que me refiero a la corriente contra progresismo, contra posmodernidad muy clara a nivel mundial, que no sé si la posmodernidad tendrá sus días contados, pero se ve un rechazo y hasta diría legítimo, ¿no? Porque como hemos conversado, resultan ideas raras, como alienantes para ciertos contextos, ¿no? Importadas, tratando desde, hasta se sienten forzadas, ¿no? Y bueno, para cerrar finalmente, veamos el lado filosófico, ¿no? Desde un principio hablábamos de que en parte las ideologías son consecuencia de una visión del hombre, ¿no? Y de la realidad y del mundo. En este caso, la posmodernidad, lo hemos dicho de manera indirecta, probablemente ensalza la parte emocional del hombre, ¿no? De lo que, no sé, Platón tenía un término, ahorita no recuerdo, pero es como la parte visceral, digamos, ¿no? Del hombre, de que a mí me parece esto, a mí me da placer esto, entonces, bueno, eso es lo que me dirige, ¿no? Pero creo que desde Platón, desde Sócrates, es como que más bien se ha tomado eso como la parte más instintiva y tal vez la menos superadora del hombre, ¿no? Entonces es como que en lugar de volver a realzar la parte espiritual o superadora, más bien nos estamos yendo a la parte más básica, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto con este argumento podemos decir que la posmodernidad ha sido un retroceso en lugar de un avance hacia el desarrollo del humano y de las sociedades? Yo diría básicamente que, claro, la idea base de la posmodernidad es la diferencia, the difference, ¿no? Que era el hecho de que se exalta en la posmodernidad lo diferente que no sea lo hombre, lo heterosexual, lo blanco, lo cristiano, lo europeo, etc. ¿No? Eso es lo que exalta, digamos, ese es el sujeto, ¿no? El sujeto es el sujeto político de la posmodernidad es lo que está en contra de todo esto, lo que mencioné anteriormente, ¿no? Eh, yo creo que es un retroceso porque, bueno, y acá ya para finalizar, pero les prometo que voy a hacer una finalización bastante buena, lo que voy a hacer, es de que el tema de la deconstrucción, ¿no? La deconstrucción es un término de Jacques Derrida para referirse a que para ser leales a uno mismo, o buscar no su propia esencia, sino, vamos a llamar así, para serle leales a uno mismo, uno tiene que, hay una frase de una universidad, no quiero hacerle publicidad, ¿no? Por eso no lo voy a echar, que tienes que desaprender algunas cosas, ¿no? Y una de esas cosas es naturalmente tu modo de ser hombre, tu modo de ser religioso, tu modo de entender las cosas, ¿no? Y eso al final es justamente, es como ustedes han jugado Jenga, Claro, ya, y es como hay una alegoría que da de verdad, no recuerdo, pero yo lo entiendo más como Jenga, ¿no? De que así como
como tú puedes armar algo, de una determinada forma. Para aclarar, por si alguien no ha jugado Jenga, ¿no? Es un juego que consiste en apilar una serie de pedacitos de madera, ¿no? Entonces, en cada turno uno va quitando un pedacito de madera, ¿no? Y llega un momento donde cuando uno quita un pedacito y se cae toda la torre, pierde esa persona. Supongo que en otros países se le llama de otra manera, pero ese es el juego del Jenga. Sí, y justamente hay una alegoría de que la- para Jacques Derrida es no utiliza una alegoría específica, pero yo quiero usar el tema del Jenga porque es muy aclarativo. Así como no hay ninguna forma específica que sea buena, todas son válidas en cuanto que tú lo hagas, ¿no? En cuanto que y al hacer eso, estás deconstruyéndote en el hecho de que tumbarte algo que tú has establecido para hacer algo aparte, ¿no? Hacer algo diferente, pero ese sigue siendo tú. El problema es de que Jacques Derrida le copió ese término, esa es la palabra, le copió ese término a su profesor. Y adivinen quién ha sido su profesor. ¿Quién? Martin Heidegger. Ah, mira. Pero ¿Cómo? Martin Heidegger naturalmente tiene la misma definición, pero el término es otro, es destruction, destrucción. Pero lo demás es lo mismo, La idea es la misma, claro. la idea es la misma. Y adivinen Heidegger a qué partido adscribía cuando hizo esa afirmación. ¿Al partido que no podemos nombrar o me Exacto, equivoco? exacto, exacto. O sea, los posmodernos o los autodominados progresistas, cuando hablan de deconstrucción, lo que hacen es defender un término que, que lo, que lo fundó un miembro del partido de la esvástica. Vamos a decirlo así. Y ya con eso quiero que terminar. Claro, y seguramente te contraargumentan con un hecho histórico que nunca sucedió y bueno, volvemos al círculo, ¿no? Interminable. Y Eh, Heidegger se inspiró en eso leyendo a Lutero. Listo, ya. Todo está conectado, ¿no? De alguna manera, probablemente volvamos a Ockham, ¿no? Haciendo ¿no? la inducción, ¿no? Bueno, ha sido realmente bastante buena el debate, la charla sobre la posmodernidad. Vamos a dar las palabras finales. Bueno, primero de todo, para resumir, hemos definido la posmodernidad, eh, su contraste en relación a la modernidad, ¿no? Hemos visto el origen artístico, muy interesante eso, un origen artístico de la posmodernidad, y que después se fue ramificando en situaciones de sociedad, de política, e incluso de una agenda política, que muchas veces, o al parecer es usada como instrumento, ¿no? Y también hemos visto un poco la actualidad, ¿no? Que hay un rechazo muy importante hacia la posmodernidad, por ejemplo, en América Latina e incluso en países desarrollados, eh, y que de alguna manera, pues, ese rechazo se entiende porque en algún punto las ideas de posmodernidad, bajo situaciones digamos, muy apremiantes, resultan ajenas, alienantes, raras, extrañas, extranjeras, ¿no? Entonces no hay un sentido del sentirse identificado, sino más bien un rechazo como algo extraño, ¿no? A lo apremiante, a lo importante. Por último, hemos hablado sobre el contexto filosófico, el acercamiento filosófico de la posmodernidad, y hemos hablado de la tan famosa deconstrucción, ¿no? Que es un término que claramente a partir de cierto momento ya lo hemos escuchado en todo, ¿no? Los medios de comunicación, y que justamente tiene un origen que muchos postmodernos probablemente no quieran aceptar, pero bueno, la historia es la historia, ¿no? Nos guste o no nos guste, es lo que sucede, ¿no? Bueno, realmente ha sido una charla bastante eh,
instructiva, diría yo, ¿no? Porque me he enterado de muchas cosas que no sabía y aparte que hemos visto distintas aristas de la posmodernidad. ¿Qué tal la pasaste, Martín? Me parece, bueno, siempre me la paso bien acá, en este proyecto. Realmente, yo le pongo acá, como ustedes le meto mucho punch, le meto mucha fuerza. Es algo que naturalmente nos apasiona a los tres en el mismo nivel. Nos preparamos. Hay también el hecho de que haya pasión no significa que haya menos profesionalismo, menos rigurosidad académica. Naturalmente eso es lo primero, eso es lo primero. Y creo que en esa línea estamos y esperamos seguir. Excelente. ¿Qué tal la pasaste, Reyles? Muy bien, aquí estuve muy atento a sus intervenciones. Martín decía que la deconstrucción en realidad es destrucción según el sentido original del autor original, que no voy a mencionar. Estoy completamente de acuerdo que la deconstrucción se vende como destruir algo existente para construir algo supuestamente mejor, ¿no? De construir sería destruir más, construir, pero que en realidad es destruir lo valioso que tenemos. Estoy muy agradecido también con el público que nos viene siguiendo y Dios mediante espero estar aquí para una nueva edición del podcast. Excelente. Y bueno, a nuestros seguidores, decirles que va a haber una sorpresa en los próximos podcasts. Vamos a tener un invitado, ya no le digo más. Y bueno, vamos a hablar de temas relacionados a la política e incluso a la psicología. O sea que no se pierdan las próximas ediciones de Showmat Podcast. Como siempre, agradecidos con ustedes y espero que la pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego.